¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Ante todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer esta oportunidad que me dan, este honor de compartir con ustedes estos temas sustanciales sobre Capañán e independencia. Bien, si hablamos de independencia, si hablamos de república, tenemos que hablar de sistemas sociales asociados a los dos aspectos sustanciales, ¿no? Aspectos que tienen que ver propiamente con el mundo feudal, patrimonial, monárquico que estamos dejando frente a el mundo ilustrado, burgués, repúblicas, revoluciones burguesas, de Estado de Derecho liberal que tenemos hoy, ¿no? Entonces, en ese aspecto, analizando estos dos aspectos importantes, porque más allá de la independencia o no, el problema sustancial es no tanto la independencia en sí, que es, digamos, una palabra muy vaga, sino la emancipación. Si realmente estamos logrando república, res pública, cosa pública, ¿no? Ahí quiero apuntar como estructura social. Vale decir que hay una eh, eh, estrecha relación, una muy estrecha relación entre caminos, sistemas de comunicación, integración y sistemas políticos. Entonces, así, yendo con Brodel, Hobsbawm, Toynbee, Troll, Rosas, Huntington, Huntington, vamos a ver dos tipos de estructuras de movilización y eh, eh, integración humana. Una sería la emancipatoria, ¿no es cierto?, que tiene rutas internas, donde se desarrolla desde abajo la liberación de la ciudadanía frente digamos, modelos feudales, monárquicos, corporativos, estamentales, ¿no?, que tienen rutas largas, ¿no? Las rutas emancipatorias, las rutas que se generan desde el siglo IX en Europa, por ejemplo, ¿no?, que dan paso a las grandes revoluciones burguesas que nos habla Hobsbawm desde el siglo IX con la Hansa, pasando por el siglo XII, los burgos, yendo por el XVI, tienen esta circularidad que estoy poniendo acá, ¿no? Son circulares, hay un mercado interno, pero a su vez se conectan entre sí, pero a su vez se conectan con grandes rutas, ¿no es cierto? Entonces, las rutas monárquicas, más bien las grandes rutas de la seda, las rutas de Asia hacia Europa, más bien son más lineales, ¿no? Entonces, en este sentido, para analizar lo que ocurre con los Capañán, los caminos del Perú, de los Andes, ¿no?, yendo desde la reciprocidad, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, etcétera, hasta la actualidad, voy a usar este símil, este recurso didáctico que nos va a permitir ver la gran diferencia entre lo que fueron los caminos en el prehispánico, la colonia y el salto que dan en la República y las limitaciones que tiene y la posibilidad de nuevos caminos que hay que estructurar a partir de los cuales, ¿no es cierto?, también hay que pensar una emancipación. ¿Qué quiero decir? Que los caminos determinan el sistema social y ergo, viceversa, los sistemas sociales determinan los caminos, en este caso, la res pública, que se entiende como liberalismo, que se entiende como control, contrapeso de poderes, ciudadanización, institucionalización y fundamentalmente Estado de Derecho. Para entender los caminos, entonces, tenemos que tener algún tipo de referencias, caminos republicanos, ya que estamos hablando de república, de independencia, hay que tomar en cuenta algunos aspectos de los caminos europeos, ¿no es cierto? La larga tradición. Aquí está la Hansa, ¿no? Los caminos libres, los caminos circulares que he comenzado a definir, se desarrollan en circunstancias libres, fuera de los feudos, fuera de las monarquías, como fue, por ejemplo, la monarquía española, o como fue la monarquía prehispánica, porque también era una monarquía, o como fueron, digamos, las monarquías vestidas de república, de inicio de la república que ya vamos a ver en su momento.
Luego vienen los caminos que van sucediéndose de diferentes formas, ¿no? Caminos, por ejemplo, que tienen esta circularidad burguesa, pero también esta linealidad, ¿no? De los caminos grandes a medievales o mercantilistas, diríamos así, ¿no? Entonces, para hablar un poco de feudal, medieval, monárquico, ¿ah? ¿Qué es lo que queda? La herencia colonial, de la cual habla Kotler, vamos a diferenciar entre caminos de emancipación, que son los caminos libres que permiten desarrollo, y los caminos mercantilistas. Entonces, lo que tenemos que decir es que en la emancipación tenemos diferentes caminos, ¿no es cierto? Mercados internos, de acuerdo a Sempat Asadurian, y también tenemos los caminos largos, únicos, monopólicos, mercantilistas, ¿no es cierto? Entonces, hay una tensión entre caminos, diferentes tipos de caminos y sistemas sociales, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy en el Perú, ¿no? Esta tensión entre democracia y totalitarismo, entre inclusión y exclusión, ¿no es cierto? Por un lado te excluyen, pero también te estás incluyendo, ¿no es cierto? Entonces vale decir que la tecnología rompe ello, pero tenemos estas dos tensiones de caminos, tipos de camino. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los caminos de la reciprocidad, los caminos del prehispánico, van a tener cierto choque después de los 1540 con Velasco, con el virrey Velasco, ¿no es cierto?, que va a ser controlado por los caminos, ¿no? Sobre esto que nos explica muy bien en Trajinantes Luis Miguel Glave y Sempas Asaduria. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se estructuran los caminos de un modo más orgánico, cómo el camino incluye al ser humano, el camino incluye a la institución humana. Y vamos a ver cómo en la República, en la llamada República, yo le pongo siempre con comillas, ¿no? El camino va a ser un espacio geográfico más que humano, ¿no es cierto? Y cómo es que esta lucha entre camino geográfico para los recursos, ¿no es cierto?, para Inglaterra, la revolución industrial, que no es tal revolución ni tal industrial, sino que es más bien el ayornamiento del feudalismo con tecnología, vamos a ver cómo esta reciprocidad va a jugar una tensión permanente con un instrumentalismo geografista, ¿no es cierto?, donde todo se hace geografía en la República. Entonces, la línea de la charla, este ensayo que estoy tratando de armar a partir de ustedes, de esta charla y de esta invitación, es que se cumple este ciclo. Con amarillo está el ciclo. Primero empezamos de caminos emancipadores, ¿no es cierto?, con reciprocidad. Luego tenemos entre la República, fíjense el retroceso que tenemos. Mire, cómo en la colonia misma, antes de los Borbones, ha habido un mercado interno, ¿no es cierto? Alguna posibilidad de hacer capital o desarrollo interno a través de los caminos, pero cómo la República quiebra todo ello, ¿no es cierto? Y cómo como posibilidad para un desarrollo de un sistema de mercado interno social, tenemos que volver a algunos aspectos de humanización. Entonces yo diría que hemos pasado de una humanización de los caminos a una instrumentalización geográfica, geografización, y luego como posibilidad para que el Capayán sea realmente un factor de desarrollo, tenemos que volver a humanizar los caminos. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, cuando se destruye el sistema de reciprocidad, tiene que restaurarse los tambos, ¿no es cierto?, el tambucamayo, ventas que llamaban así al estilo España, y cómo hay toda una ley, toda una reglamentación para cuidar los caminos, los arrieros y los trajinantes. Entonces, hemos tenido en la República esta tensión entre caminos humanos, ¿no?, que están en circular, con estos circulitos, y el camino
único controlado por el monopolio español, hasta que se abre, ¿no es cierto?, el puerto de Buenos Aires, que rompe todo el monopolio del Pacífico por el del Atlántico, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay todavía ese pacto colonial que está vivo, ¿no? Del que hablaba Tristan Plath. Tristan Plath te habla de un pacto colonial, de un mercado interno, ¿no? El doctor Cesenarro nos hablaba de Tupac Amaru. ¿Cómo es que Tupac Amaru tuvo un control efectivo sobre el mercado interno? Y cuando las reformas borbónicas desde 1740, cuando Carlos I no tiene una sucesión y cae la casa de Habsburgo, suceden una serie de rebeliones, ¿no? Entonces, los caminos son importantes porque determinan el flujo de democracia, de integración y de constitución emancipatoria. Un recorrido por el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la República el camino ya no tiene su instancia por, humanística de la reciprocidad, se vuelve un recurso. O sea, o sea, es solo una geografía, no existe el pueblo, es una geografía, ¿no? Y tengo personalmente dos vertientes, ¿no? Una es de mi bisabuelo, que es Emilio Colpar, que descubre el camino de Choquequirao, y por el otro lado de mi abuela, yo soy ayacuchano, que es una riera, y he visto cómo, por ejemplo, ellos, los andinos, humanizaban los caminos frente a los viajeros, los ingenieros, que en el siglo XIX, ¿no? Todo lo vuelven geografista, ¿no es cierto? Entonces, la riqueza fácil comienza a verse como una de las formas de la revolución industrial. La revolución industrial, no nos olvidemos, no es, como dice un ex candidato, la etapa de liberación. No, no, no. La revolución industrial lo ve como una etapa de liberalismo. No, no, en absoluto. La revolución industrial no es sino el renacimiento del feudalismo monárquico con ropaje de tecnología y Estado-nación que resucita la monarquía después de la derrota de las revoluciones burguesas y emancipadoras en el 18 Brumario y mucho antes con la caída de Robespierre. Vale decir, es un retroceso en la historia y el Estado-nación más tarde se va a convertir en nacionalismo y vamos a verlo después, el nacionalismo cómo se convierte en lo que ahora son las colonias. Entonces, lo que ocurre es que esta geografización, que no, ver todo geografía y recurso, ¿no es cierto?, para el dinero fácil, ¿no?, tiene mucho con los mitos del Paititi, ¿no es cierto? Los Paititis van a ser el, el recurso fácil. No se olviden ustedes, ¿no es cierto? No nos olvidemos que junto con recursos, oro, hierro, guano, minerales, y más tarde el petróleo, porque el petróleo es tardío, ¿no? Están también las huacas. No se olviden ustedes que Burns y que Goering, ¿no?, a 60 años antes, cuando ya hicieron el mapa de Machu Picchu, antes que vengan, tenían con Ricardo Palma y el Brujo de los Andes una empresa de huaqueo, ¿no es cierto? Entonces, también era un recurso, o sea, ni siquiera era cultura, o sea, la cultura se arrasaba y era un recurso, ¿no? Fíjense ustedes cómo, a propósito de lo que de los dos anteriores ponentes, las rebeliones también utilizaron otros caminos que no eran los caminos que utilizaban los exploradores viajeros, Raimondi, Squire, Jacob Bonsudi, ¿no? Sino que también eran caminos democratizadores. Las rutas de las rebeliones habría que ver cómo, por ejemplo, desde el siglo XVIII, ¿no?, como por ejemplo desde el siglo XIX, cuando se impone un Estado republicano de forma y contra los indios como jacobinos, ¿no es cierto? Porque San Martín y Bolívar vinieron a quitar tierras, ¿no es cierto? Vinieron a evitar otra rebelión, como Tupac Amaru, ¿no? Los iquichanos el 27, 1827, a través de diferentes redes, restauran caminos y la emancipación.
Entonces lo que vemos aquí ya no son caminos solamente sociales, sino son caminos extractivos, ¿no es cierto? La costa que hay que recorrer y donde los ríos son lo único que riegan. La armonía social en el siglo XX, ¿no es cierto? Para unificar, hacer rutas, pero no tanto para integrarlos al mercado nada más o desarrollarlos, sino para evitar guerras frente a problemas fronterizos, ¿no es cierto? El mito de la riqueza del tapado, ¿no es cierto? Y aquí en el Cusco, fíjense, el camino a Argentina, que cobra un papel fundamental para la modernización, cómo el camino a Argentina nos da más alcance más cercano al Atlántico y a Europa que Lima a través de el estrecho de el Cabo de Hornos y toda la vuelta que tenían que dar antes de la creación del canal de Panamá. Entonces es increíble ver cómo los caminos estructuran sociedades. Arica, ¿no es cierto? En la Confederación Peruano-Boliviana va a ser fundamental, ¿no? La guerra con Chile no la perdimos en 1879, 80, 81, la perdimos en 1739, 40, cuando los blancos que odian a los indígenas, porque había una guerra interna, ¿no es cierto? Y eso lo aprovecha Inglaterra para armar a Chile, ¿no es cierto? Les enseñan el camino a los ingleses, argentinos y chilenos en la Confederación Peruano-Boliviana y ellos a su vez van a derrotar a la Sierra Sur. Entonces los caminos han jugado un papel importante en la estrategia, en el mercado interno y en la reconstrucción, en esta tendencia y en esta tensión que digo entre mercantilismo y democracia, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde 1830 se disparan los caminos a partir de Martín Pío Concha y inaugura un nuevo frente en lo que es la convención para hacer todo un impulso capitalista inicial, ¿no es cierto? Martín Pío Concha introduce el café por el té, que era un elemento más aristocrático. Y también desde Argentina y con estos caminos se impulsan los procesos democratizadores del Perú. Aya de la Torre, José Carlos Mayate en su ruta entre Puno, Moquegua, Cusco, con Gamaliel Churata, el Pez de Oro y toda esta generación, impulsan también ideas, porque con los caminos, cuando viene el ferrocarril por 1908, por Sicuani, también vienen ideas liberales de los ingleses, vienen los evangélicos, hacen escuelas, compiten con los católicos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos todo un camino, todo un proceso, los mapas que se comienzan a construir, las nuevas rutas que comienzan a visorarse, ¿no es cierto? ¿Ah? Los exploradores que comienzan a dar ideas, las fábricas que comienzan a recrearse. Lucre, por ejemplo, emplea caminos prehispánicos y coloniales para la ruta de sus productos. La misma implementación de la fábrica es a partir de estas rutas, ¿no es cierto? Los caminos, por ejemplo, como para el desarrollo del Cusco, el Cusco como centro de desarrollo y progreso, que retoman caminos incas y el aeropuerto mismo, ¿no es cierto?, va a unir poblaciones aledañas al Cusco a través de estos caminos, ¿no? Y las rutas que se generan a partir de lo que se llama el PER 39. En los años 70, cuando ya la reforma agraria tiene visos de fracaso económico, se lanzan proyectos fundamentales para, a partir de la historia, ¿no es cierto?, relanzar el turismo para a su vez diversificar, reconvertir la economía hacia una economía de mayor calidad. Y esto es sustancial porque la cultura se emplea como recurso ante la falta de infraestructura tecnológica. Entonces el PER 39 fracasa como el turismo para hacer otras actividades, pero no deja de ser todavía una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene el Cusco y que tiene esta parte, por ejemplo, es el llamado trapecio y triángulo estratégico. Un lugar es justo, clave, por algo se explica, pues, los incas, por algo aquí se explica, ¿no es cierto?, el factor fundamental Tupac Amaru, desde el Cusco y Tinta, este eje de San Pedro de Cacha, y actualmente, ¿no es cierto?, este acceso al Pacífico, este acceso a la selva, al Atlántico, al sur y al norte que tiene, ¿no?, como caminos
viene a ser una posibilidad. Entonces, dada esta idea y estas pinceladas, ya para concluir, ¿no es cierto? Me quedo con esta idea, con que en la época prehispánica y hasta 1740, los Habsburgo, Austrias, donde había el pacto colonial, República de Indios, República de Españoles, hubo una especie de camino emancipador, democratizador, que hizo posible un desarrollo. La independencia trae retrocesos, así como trae, digamos, algunos elementos nuevos, nos conecta con el mundo, trae retrocesos en cuanto a emancipación. ¿Por qué? No nos olvidemos que estamos hablando de un proceso fundamentalmente de restauración monárquica con disfraz de tecnología y Estado-nación. El Estado-nación al final, ¿qué cosa es? Sino los viejos feudos que finalmente van a dar desarrollo a los nacionalismos brutales que hasta ahora perduran. Y que más bien esa tensión no ha dejado de ser posible, ya que las fuerzas internas, las fuerzas democratizadoras de los caminos, ¿no es cierto? Estos que nos pinta muy bien Grave, los arrieros, los caminos que ahora están descubriendo, los atajos, este camino de Jujuy por Humahuaca hacia Potosí, estos caminos que unen pueblos y que generaron mercado interno, es posible ahora repotenciarlos para que encontremos un equilibrio y formemos una república donde un modelo económico con controles económicos, un Estado institucional con contrapeso de poderes, realmente sea posible. En estos 200 años, ese es el norte, ese es el fin, y los caminos tienen que también construir república que no le hemos tenido. Muchas gracias.